Es que es alucinante. Yo vengo ahora mismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Y yo comparo el campus de la Universidad Rey Juan Carlos con la Universidad de Alicante. Les pegamos 1000 vueltas. De hecho, de tener un título, como pues una carrera universitaria, un máster y demás, está muy bien y es totalmente necesario al final para llegar a determinados puestos. Pero exactamente no por sí solo. Al final eso fue lo que luego llevó a que me nombrasen un determinado puesto. En este episodio vamos a hablar sobre cómo hacer que tu estancia universitaria no solo sea productiva, sino también enriquecedora y significativa. Si eres estudiante y sientes que tu día a día puede mejorar, este es tu vídeo. Hoy presentamos a Álvaro Roig Perea. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Y el caso es que Álvaro está en la vanguardia en la representación estudiantil y hoy está para compartirnos algunos secretos como mejorar nuestra vida universitaria, básicamente. Entonces, empezando ya yendo de lleno, ¿qué es eso de la delegación de estudiantes? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, pues nada, primero de todo, muchas gracias a vosotros, ¿no? Por haber contado conmigo, especialmente a ti, Emil, por haber mandado, pues bueno, haber contactado conmigo a través de LinkedIn para hacer esta entrevista. Pero ahora que estoy encantado porque además creo que es la siguiente entrevista o el siguiente podcast que se hace después del podcast a Raúl, al vicerrector. Entonces yo a Raúl, que le tengo un gran aprecio y desde aquí pues le mando un saludo que seguro que nos va a ver. Pues oye, yo creo que es importante, ¿no? Al final, hablar después de un vicerrector, pues siempre es un placer. A ver, esta pregunta es un poco, pues tiene su cosilla. ¿Qué es la delegación de estudiantes y demás? Bueno, la delegación de estudiantes al final, como bien dice el nombre, somos estudiantes que somos votados democráticamente en unos procesos de elecciones por los estudiantes. Y, o sea, no somos personas que estamos puestas ahí a dedo o porque directamente decimos, oye, yo me quiero meter a esto, pues no. O sea, somos votados, al final es un proceso democrático que hay en la Universidad de Alicante, como las que hemos tenido ahora de rectorado, al final, o sea, es el mismo proceso. Y pues somos estudiantes que representamos o intentamos representar, en este caso la delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, representamos a todos y cada uno de los grados que tiene nuestra facultad, eh, con el fin principalmente de realizar actividades con ellos, formaciones, representarles, tramitarle quejas y simplemente ser ese nexo de unión o esa representación del estudiantado dentro de los órganos de gobierno de la propia facultad. Y es en lo que nos dedicamos principalmente y es nuestro objetivo principal, que es representar y velar porque el estudiantado pues, esté bien representado y cuidado. Nosotros al final tenemos bueno, pues una aguja de ruta, por así decirlo, que cuando llega depende del tipo de problema, ¿no? Pero cuando llega un problema, pues sabemos, oye, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a plantear el problema encima de la mesa y a partir de ahí vemos qué hacemos. Si hablamos con el profesorado, si hablamos con el departamento, con el coordinador de la asignatura, luego lo tiramos un poco en instancias más mayores. Entonces vamos un poco viendo, pero sí, principalmente a modo de resumen a lo que acabas de decir, si tienes algún problema, yo solicito y pido a la gente que está viéndonos a través de las cámaras que si hay algún problema, que se dirijan a nosotros porque al final nosotros trabajamos por ellos, no trabajamos por nosotros mismos. Tengo el honor de ser el presidente barra delegado, como queráis llamarlo, y luego soy el vicepresidente de asuntos externos de DNE. Para que lo entendamos claramente, ¿vale? Porque lo que nos están viendo a lo mejor dice la gente, es que yo no entiendo el Consejo de Estudiantes, no entiendo las delegaciones de estudiantes. Vamos a partir de la base, de que es como el gobierno central, ¿vale? Vamos a modo de resumen y modo así para verlo en un mapa más claro. El Consejo de Estudiantes es el gobierno, ¿vale? Y luego cada delegación de estudiantes, cada centro, ¿vale? Que tiene la Universidad de Alicante es como cada comunidad autónoma. Entonces, económicas podría ser, por ejemplo, a nivel de estudiantes, Madrid, ¿vale? Luego, a lo mejor, la Politécnica Superior pues sería Valencia o Andalucía y demás, ¿vale? O sea, para que entendamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que el Consejo de Estudiantes se nutre y se forma de esas delegaciones de estudiantes y de esos centros que conforman la Universidad de Alicante. Es verdad que todo esto, nosotros nos presentamos bajo una asociación que se puede llamar como un partido político, no tiene nada que ver con la política, todo esto es política estudiantil. Entonces, nosotros nos presentamos bajo unas siglas que pueden ser, en este caso, Alianza Universitaria, que es la asociación en la cual representamos y en la cual tuve el placer y el honor de poder ir como número 1, y de ahí luego en la asamblea
es como si fuese el Congreso de los Diputados, se vota al presidente, que normalmente suele ser la cabeza de lista de la asociación que va representando a los 62 nombres, ¿vale? Y volviendo a la pregunta que me hacías del tema del Consejo de Estudiantes, al final el Consejo de Estudiantes también votan los estudiantes, porque votan por centros, pero serían más unas elecciones como al Senado, por así decirlo, ¿vale? Porque tú votas a la persona o la lista cerrada por cada facultad. Entonces, bueno, o el Congreso también, cada facultad vota a unos nombres, que son una lista mucho más reducida, y de ahí son los electos que van a la asamblea, que luego eligen posteriormente al presidente del Consejo de Estudiantes. Y el presidente del Consejo de Estudiantes tiene la potestad o el poder, que le mando un saludo a mi amigo Abel, eh, tiene la potestad de elegir a su equipo. Y de elegir a su equipo, pues forma el equipo con las vicesecretarías que él piensa que son oportunas y con los vicepresidentes, tesoreros y secretarios generales que son oportunos. Vicepresidente de Asuntos Externos, pues principalmente, a ver, el vicepresidente es la figura que cuando el presidente no está o porque no puede ir a un acto, no puede asistir porque tiene que trabajar o alguna historia, pues manda normalmente al vicepresidente para que el vicepresidente vaya. Y el vicepresidente de Asuntos Externos principalmente lo que se encarga es más a lo mejor un poco de la relación que tiene el Consejo de Estudiantes con el exterior de la Universidad de Alicante, por así decirlo. Pero también te digo, luego al final son nombres. O sea, yo no me siento por encima de un vicesecretario de lo que sea o de nadie, porque al final yo creo que el nombre es lo menos importante, igual que yo creo que el presidente del Consejo de Estudiantes tampoco se siente por encima de absolutamente nadie. Sí que es verdad que manda por encima de cualquiera, porque es el presidente, igual que yo mando por encima de cualquiera la delegación de estudiantes de económicas. Pero al final, en el Consejo de Estudiantes sobre todo, no importa el nombre, importan las ganas que tenemos por trabajar. O sea, al final, el ser vicepresidente no implica que tú mandes por encima a un vicesecretario o que tú trabajes más o menos con un vicesecretario. Al final yo creo que puede un vicesecretario trabajar igual o incluso más que el propio presidente o que el propio vicepresidente. No es lo habitual y no es lo que está pasando, porque al final siempre la gente que está por encima supuestamente bajo el papel, porque siempre hay un orden de prevalencia. Cuando si el presidente dimite, luego tiene que haber otro sustituto que suele ser algún vicepresidente. Pero lo que aquí vemos siempre son las ganas que tiene de trabajar. O sea, por ejemplo, y hay que decirlo, estamos organizando esta semana la Semana de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, que es una actividad que se ha realizado entre el Consejo de Estudiantes y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Salud. La presidenta de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Marina, que además es lo que estaba hablando ahora mismo, es una chica que ha entrado hace 2 meses en el Consejo de Estudiantes y ya ha organizado, siendo vicesecretaria de Universidad Saludable y de Deportes, ya ha organizado una semana de la actividad física, el deporte y la salud. Por eso te digo que no hace falta ser un vicepresidente, ser un presidente para hacer algo. Que el que quiere hacer algo, lo hace. Y le sale por sí solo y al final va a tener el apoyo de todo el equipo del Consejo de Estudiantes, porque si no eres voluntario cuidando los deportes, eres voluntario llevando el merchan o grabando, montando no sé qué, o estando en las carpas como estuvieron el lunes. Entonces al final no importa el cargo, lo que importa es la persona exactamente, y las ganas que tenga por aprender. ¿Cómo gestionas el tiempo entre estudios, vida social, actividades extracurriculares? ¿Tienes algún truco o rutina que te funcione? Voy al día. O sea, voy al día. Hay días que son más tranquilos, hay semanas que son más cargantes. Sí que es verdad que me pongo a pensarlo. Ayer cuando me pongo a pensar, alguna semana que haya tenido totalmente libre, pues pensaba que esta, pero luego me doy cuenta de que no. O sea, vengo ahora de hacer una cosa que he hecho en la biblioteca. Ayer tuve un partido porque participé en lo de la semana de la actividad física y el deporte. El lunes tuvimos todo el acto de apertura y estuvimos ahí. Mañana llevamos desde la delegación de estudiantes, en colaboración con el centro de empleo y el consejo de estudiantes, un autobús de 54 personas activo a una de las empresas líderes de la provincia de Alicante. El viernes trabajo todo el día. O sea, al final no paro. ¿Cómo compagino con la vida social y demás? Pues a veces es complicado. No te voy a mentir. A veces es complicado porque pues tienes tus amigos y entonces yo creo que al final hay que saber un poco compaginar y tienes que saber dar pues un poco de tu granito de arena en cada una de las partes. Yo tengo una teoría y tengo una opinión, que es que yo para estar en un sitio en el que no puedo dar todo de mí, no estoy. O sea, creo que eso creo que es primordial. O sea, yo no puedo estar en un sitio si
no voy a dar todo de mí o no voy a trabajar o no voy a hacer absolutamente nada, porque es que entonces para eso no estoy. Entonces dejo hueco a otra persona que esté, que pueda trabajar y que pueda realizarlo correctamente. Y voy al día a día. Al final, pues mañana tengo lo del autobús, pues por la mañana tengo médico, el viernes trabajo todo el día, el sábado pues tengo también cosas, el domingo también, al final. Y de verdad, no te voy a engañar, pues tengo ganas de que llegue también la Semana Santa para descansar y sobre todo ya porque principalmente la actividad ya se ha terminado. Al final, la gente, esto al final también va por fases. Tú no puedes hacer actividades dirigidas al estudiante en plenos exámenes, porque es que no va a venir nadie. Entonces, al final, principalmente en mayo, creo que desde la Delegación de Estudiantes haremos un acto la primera semana de mayo, que queremos hacer una charla de LinkedIn y demás, que tuvimos el año pasado y tuvo bastante éxito, y ya. Y ya hasta el año que viene, en septiembre, que damos la bienvenida a los estudiantes y volvemos a empezar otra vez con el calendario. Y al final ahora viene un poco proceso de autocrítica. Es decir, oye, exactamente, hemos cumplido con el programa electoral en el que nos presentamos. Yo creo que hemos hecho nosotros más cosas de lo que teníamos en el programa electoral, pero al final es eso, es organizarte, el intentar hacer deporte, el intentar quedar con tus amigos, quedar con tu novia. Al final tienes que también, al final esto es un tiempo. Tú no puedes dedicarle la vida entera al Consejo de Estudiantes, a la Delegación de Estudiantes, dejar toda tu vida apartada, porque luego, cuando tengas algún problema, la gente a la que vas a recurrir es esa gente a la que tienes que cuidar y tienes que saber darle su hueco. Entonces es un poco compaginarlo y marcarte tus horarios. Yo es verdad que hay días que digo, no, yo hasta las 8 de la tarde ya termino y no cojo el teléfono. Y si me llamas, pues te llamará al día siguiente porque estoy a lo mejor con mi novia o porque estoy en plan con mis amigos y ya está, y es lo que hay. Y te llamará al día siguiente o te contestaré por WhatsApp y ya está, porque al final hay que tener vida y también hay que saber disfrutar y descansar y darle a cada lugar, o sea, cada tiempo a su lugar y nada. ¿Cómo encuentras un equilibrio entre tu vida académica y tu bienestar social, por decirlo de una forma, ¿no? Bienestar personal que diga. ¿Es posible disfrutar la universidad mientras se es productivo? A ver, yo creo que sí, pero hay que ver muchas cosas. O sea, hay que ver las carreras. Al final en la Universidad de Alicante estamos para sacarnos una carrera. Pero yo soy partícipe de que cuanta más vida hagas en la universidad, más asistas a actos, más sientas ese sentimiento de pertenencia a la Universidad de Alicante, más vida hagas en el campus, utilices todos sus recursos, las actividades que hace, las charlas, los viajes. Yo creo que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la vida universitaria pasa solo una vez en la vida. O sea, no sé que te quieras sacar otra carrera, pero bueno, teniendo 20 años, solo es una vez. Es verdad que hay que prestar atención a los estudios. Los estudios son muy importantes. Estamos aquí al final para sacarnos unos estudios. Es verdad que yo, pues a lo mejor tengo la suerte, para esos estudiantes que a lo mejor, pues, tengo la suerte de que tengo una actitud, o sea, estoy estudiando una carrera que no requiere una carga de trabajo o dedicación como por ejemplo una ingeniería o una medicina o unas matemáticas o unas ciencias. Por supuesto que no. Yo estudio publicidad y relaciones públicas. Es una carrera que es muy práctica, pero hay que saber organizarse. Al final yo creo que una persona si quiere hacer una determinada cosa, tiene que saber organizarse y yo creo que sí que se puede hacer vida en la Universidad de Alicante, sí que se pueden acudir a actos, sí que puedes al final disfrutar al 100% y exprimir la etapa universitaria, pero cuando tienes que estudiar, pues tienes que saber apartar y decir, oye, pues a lo mejor en mayo no puedo ir a ningún acto porque en junio empiezo los exámenes y no puedo porque al final o tengo que decir no a ciertos planes por tal de tener que estudiar porque al final aquí todos queremos acabar la primera, no llevar ninguna matrícula pendiente, ni segunda matrícula ni tercera matrícula. Entonces al final es complicado, sí, pero yo creo que con una organización y sobre todo con ganas, yo creo que se puede. Esto lo quería enlazar porque, bueno, hemos visto que la mayoría de las elecciones universitarias la gente, pues, hay un porcentaje muy bajo de votos en comparación con la cantidad total de estudiantes. ¿Por qué crees que es esto? A ver, esto es un melón bastante importante. A ver, vamos por partes. Está claro que la participación fue ridícula. Eso es así. O sea, no cabe género de duda, los datos están ahí.
Y además en las elecciones al Consejo de Estudiantes por parte del estudiantado, que los que votan son solo los estudiantes, la media de todas las facultades fue un 17% del 100% del estudiantado de la Universidad de Alicante. Eso es un problema. Ahí está claro que la universidad, o sea, tenemos un problema. Está claro y es así y hay que admitirlo y hay que intentar ver. Yo creo que no es por falta de información, porque yo creo, y tú también, y todos los que nos estáis viendo recordáis o sea, la información y la cantidad de información que nos llegó por correo electrónico y por anuncios Dua Cloud para votar a cada uno de los candidatos. Yo creo que fue especialmente llamativa. Llamativa por decir poco. O sea, además el campus se llenó de carteles y demás. O sea, que yo creo que información no faltaba. Lo que yo creo que viene llegado a aquello aquí, y es lo que yo te comentaba antes, y además yo vengo ahora de una sectorial, de un congreso. La semana pasada estuve en Madrid representando a todos los estudiantes de la Facultad de Económicas, en la IALCE, que es la Asociación de Alumnos de Estudiantes de Economía y Empresa de toda España, con 82 universidades. Es el tema del sentimiento de pertenencia, porque si se sintiesen que pertenecen a la propia Universidad de Alicante, ante una decisión tan importante como votar a la persona que te va a dirigir durante los 6 próximos años, la gente votaría más. Y es un fallo que hay que hacer un poco de autocrítica. Es un fallo tanto de la gente que está ahora mismo dirigiendo el rectorado, como de la gente que estamos en el Consejo de Estudiantes, como de la gente que estamos en las delegaciones de estudiantes. Es que es así. O sea, es que no hay. Es que tú te puedes comparar los datos de la gente que votó en las elecciones y hay facultades que son los porcentajes de risa. O sea, la facultad que más votamos fue la Facultad de Económicas, que es un 25%, y ya es un éxito. Y ya nosotros eso cuando lo vimos fue un éxito. ¿Por qué? Porque nunca se había dado que una persona, o sea, que votase antes. Y ahora que son electrónicas. Antiguamente eran presenciales. O sea, imagínate el porcentaje de participación. Entonces, ahí yo creo que tenemos que hacer algo de que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia a la Universidad de Alicante y que se sienta involucrado en la Universidad de Alicante. ¿Por qué? Porque luego a la hora de decidir a tu rector o rectora, en este caso rectora, que fue la que ganó por amplia mayoría, voten. Porque es muy importante votar. Porque luego la persona que va a ver, o sea, va a ver las solicitudes que tú tienes y va a decidir si te pone un determinado microondas en un determinado sitio, si te amplía un horario de la biblioteca o si te pone otra sala para que estudies, son la gente que está al frente del rectorado y la gente que se le vota. Entonces, al final, yo creo que es muy importante votar porque es obligatorio votar, me refiero, o sea, me parece muy importante, muy primordial, porque si no, luego la gente no se puede quejar, porque si no has votado no te puedes quejar, pero creo que tenemos que hacer autocrítica y es un debate que tenemos que tener internamente, que yo no sé por dónde atajarlo, la verdad, porque es verdad que muchas veces que no sabes qué hacer, porque es complicado, pero que yo creo que en estos 6 años la rectora Amparo, yo creo que tiene que hacer ese ejercicio de intentar ese sentimiento de pertenencia que yo creo que cada vez va a ir un poco a más, va a ir un poco a más, va cogiendo poco un poco, va yendo a más, y es verdad que se está haciendo muy bien y hay que aumentar ese sentimiento de pertenencia también desde el vicerrectorado de estudiantes, que yo confío plenamente en Raúl, porque aparte lo he tenido como decano y sé que va a trabajar y se va a dejar la piel como ya está haciendo tanto él como todo su equipo por aumentar ese sentimiento de pertenencia, pero que no solo pasa aquí en la Universidad de Alicante, que pasa en todas las universidades de España. O sea, hay universidades que es que el porcentaje de participación es aún menor que tenemos en la Universidad de Alicante. Entonces, al final, hay que hacer una autocrítica, hay que saber cómo elaborar ese sentimiento de pertenencia y cómo hacer que llegue a todos y cada uno de los estudiantes y que se sientan que pertenecen a la Universidad de Alicante, que la marca de la UA la llevan en el corazón, por así decirlo, como un equipo de fútbol. Al final, yo soy del Hércules, que es el equipo aquí de Alicante, y yo mato por el Hércules, y cuando sale el abono, cueste lo que me cueste, lo pago. Y voy todos los domingos, todos los sábados, y si me tengo que ir de viaje a ver el Hércules, me voy de viaje. Pues al final que pase lo mismo, pero con la Universidad de Alicante, que se haga ese sentimiento de pertenencia, y yo confío y creo que el equipo que está actualmente dirigiendo la Universidad de Alicante lo va a conseguir y lo va a lograr. Si pudieras cambiar algo de la universidad, ¿qué sería y por qué? Imaginemos que te han elegido rector. Desde el punto de vista del estudiante, ¿qué cosas criticarías actualmente? A ver, o sea, yo, por ejemplo, no me arrepiento de nada y estoy muy contento con mi vida universitaria. Sí que es verdad
que a lo mejor me hubiese metido en representación estudiantil al 100% desde primero, aunque me metí, ¿vale? Pero no al 100%, pero hubiese dado más de mí desde el primero de carrera. Eh, y al respecto con la pregunta que me haces de rector, una pregunta, Así de hoy dije, ¡buah! Pues fíjate. No, hombre, no, sería un orgullo y un placer, ¿eh? O sea, ser rector de la Universidad Pública de Alicante, o sea, me creo que, vamos, yo creo que sería un lujo y representar a tantos estudiantes y a tantas, porque al final es una de las empresas públicas más grandes de toda la provincia de Alicante, por no decir la más grande. Por no decir la más grande. Espérate, porque es que... eh, y, y nada, yo lo que haría, dos cosas claras. Dos cosas claras. Simplemente sí. Además, espero que me escuche Raúl, aunque Raúl ya lo sabe y Amparo también lo sabe, la rectora actual. Dos cosas grandes. Primero de todo, creo que es necesario y tenemos el compromiso ya, y creo que va a ser y se va a lograr el compromiso del rectorado y del vicerrectorado de la Universidad de Alicante de hacer una casa del estudiante. O sea, sí, creo que es primordial el tener un sitio como tiene, por ejemplo, Valencia. Vamos, la Valencia es espectacular, o sea, es inmenso, o sea, eso es una pasada. Pero tener un sitio que sea la casa del estudiante donde tengamos microondas a gran escala, o sea, no dos microondas, no, sino tener 20 microondas, donde la gente no tenga que hacer colas de 2 horas o de 1 hora para calentarse una comida, que eso creo que es muy grave. Eh, Y creo que es primordial el tener espacios de coworking, el espacios de networking, el espacio de tener puffs, como han puesto en la biblioteca ahora, que me parece espectacular, para yo sentarme y estar ahí con mis cascos, con mi ordenador, haciendo una práctica o simplemente viendo una película en Netflix, pero estoy en la universidad. Y espacios al final cómodos, adaptables y accesibles. ¿Para qué? Para que la gente haga vida en la universidad. Porque si no, la gente nunca va a hacer vida en la universidad. Al final tú tienes que tener un sitio donde poder ir a sentarte a hacer una práctica, tener 20.000 enchufes para cargar tu ordenador, si me quiero calentar la comida, tener ahí para calentarme la comida, un sitio también de información por si tengo que recibir algún tipo de información, microondas, cafeteras, un poco que sea cómodo el estar. Un multiusos, o sea, al final un espacio de la casa del estudiante donde también tenga billares, tenga para jugar, billares, futbolín y demás. ¿Por qué? Porque así la gente, si a lo mejor yo tengo una clase a las 4 de la tarde y tengo un acto o una charla a las 12, pues a lo mejor no vengo, digo, "Buah, es que yo para ir a la clase de tal, pues no voy al acto". Pues que a lo mejor me vengo, estoy ahí, me voy al acto, luego me voy otra vez a eso. Conozco a lo mejor aquí, os hago del acto con una persona, me voy para allá, estoy ahí tranquilamente con el ordenador haciendo prácticas, jugando al futbolín, sentado en el puff, haciendo lo que tú quieras, me caliento la comida y a las 4 me voy a clase. Y estoy cómodo. Y no tengo que esperar largas colas de pie, de 4 o 5 minutos por cada persona, ni me tengo que volver a casa, gasto menos en gasolina, por lo que tal, al final estoy haciendo algo por el medio ambiente, me traigo mi comida y demás. Entonces yo creo que es primordial y yo creo que se va a conseguir desde el rectorado que está en esta legislatura y aparte yo confío que se va a hacer la Casa del Estudiante porque al final es primordial. La Universidad de Alicante tiene cerca de 25.000 estudiantes. O sea, es una barbaridad. Tenemos uno de los mejores campus de España. O sea, hay gente que parece que el campus sea como campus de Estados Unidos. O sea, hay gente que viene de Erasmus y de Global y tal, y de SICUE, y flipa con el campus que tenemos. Y que la gente de la Universidad de Alicante, o sea, los que vivimos en Alicante o vivimos en pueblos de Alicante, no tengamos o sea, ese orgullo de decir, es que tengo uno de los mejores campus de España. Es que es alucinante. Yo vengo ahora mismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Y yo comparo el campus de la Universidad Rey Juan Carlos con la Universidad de Alicante. Es que, no por decirlo, que no quiero que nadie se eche las manos a la cabeza y ni que diga, estoy en Alicante, tal. Pero es que les pegamos 1000 vueltas. O sea, tenemos un pedazo de campus. O sea, con unos jardines súper cuidados, con unas instalaciones que dan gusto. Iba nada, por ejemplo, por el sol. Yo venía ahora del Consejo de Estudiantes, del despacho del Consejo de Estudiantes, y venía andando. El anfiteatro de Aulario 2 está petado de gente tomando el sol porque hace un día alucinante. O sea, irá a gusto estar. Pues si a eso le sumas que tienes un sitio para estar cómodo, me estoy en el pub, si me quiero echar una siesta me la echo, hasta la clase que tengo a las 4 después de un acto, pues eso aumentaría ese sentimiento de pertenencia, haría que la gente pisase más el campus, aumentaría la presencialidad en las clases, aumentaría que la gente fuese más a clase, que es un tema que es muy complicado y a día de hoy y que nos estamos dando cuenta de que la gente cada vez asiste menos a clase, es así, y al final eso conlleva
a que la UA, pues al final, sea una universidad mejor. Y yo creo y confío, y desde aquí, si me está escuchando el vicerrector, querido amigo Raúl, que aunque yo ya se lo he dicho y nosotros tenemos muchas reuniones, un trato muy, muy cercano con el vicerrector todas las semanas, y yo tengo el compromiso y yo creo que se va a hacer, y el compromiso de la rectora, y yo creo que se va a hacer posible esa casa del estudiante, y yo creo que podremos verla hoy, y cómo no, a lo mejor, pues si este podcast tiene su éxito, grabar un día un episodio del podcast ahí en la casa del estudiante, yo creo que sería maravilloso. Has dicho dos cosas que cambiarías. La segunda, ¿cuál sería? Sí, a ver, se me olvidaba. Y la otra cosa, porque al final yo soy representante de estudiantes. Entonces al final creo que tengo que defender también a los representantes de estudiantes y intentar potenciar que cada vez seamos más representantes de estudiantes, porque al final estas son legislaturas que duran 2 años. Tiene que haber un relevo generacional. O sea, no puede estar un tío de 30 años representando a estudiantes de 18 años. Y hay relevo. Hay relevo generacional, pero hay que buscar ese relevo generacional. O sea, exactamente, o sea, hay muy poca gente. Vamos a ver, los que estamos en representación estudiantil somos unos frikis. Es así. Pero no unos frikis en el sentido de frikis, porque somos gente normal. O sea, me refiero, nosotros somos gente normal, o sea, me refiero, somos frikis en el aspecto del gusto. En el aspecto de que hay muy poca gente que llame a la puerta y diga, hola, consejo de estudiantes, que quiero trabajar para tal. Hay muy poca gente. Y eso es algo que a lo mejor nosotros estamos haciendo mal, que tenemos que hacer autocrítica. Pero lo que yo me refiero, y que era la segunda cosa que yo haría, sería aumentar los créditos reconocibles por representación estudiantil. A día de hoy tenemos solo 6 créditos, que es una optativa que nos podemos reconocer por representación estudiantil, tanto por consejos de estudiantes, delegaciones, delegados, representantes en departamentos, en comisiones y demás, junta de facultad, junta de centro, lo que sea, 1000 historias. Yo creo que sería bueno aumentar ese reconocimiento de créditos a 12 créditos o a 18 créditos, porque así potencias que la gente se meta más en representación estudiantil y que pueda quitarse hasta 2 o 3 asignaturas por el hecho de haber hecho un trabajo. Porque aquí estamos sirviendo a los estudiantes, estamos haciendo un servicio público, que al final es servir a los estudiantes de la Universidad de Alicante. Entonces yo creo que es primordial y creo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, al final luego yo me voy a plantar con un porrón de créditos para convalidarme o para reconocerme, en este caso, que es la palabra mejor dicha. ¿Y qué hago con esos créditos? O que esos créditos me sirvan luego para poder hacer un máster en la Universidad de Alicante. Entonces ahí estoy potenciando el crecimiento de los másteres de la Universidad de Alicante, el sentimiento de pertenencia y que al final la Universidad de Alicante pues tenga cada vez más alumnos y pueda mejorar en todos los aspectos. Entonces yo creo que en modo resumen, esas dos cosas. Uno de ellos, y creo que primordialmente, la casa del estudiante, ¿vale? Creo que tiene que hacerse y cuanto antes. Y otro de ellos, yo creo que es el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, que creo que tiene que aumentar a 12 o 18 créditos para que así la gente vea pues más positivo el tener o el prestar un servicio público como es la representación estudiantil y, por supuesto, altruista, porque nosotros no cobramos en la Universidad de Alicante como sí que, por ejemplo, se cobra en otras universidades como la Universidad de Valencia. Volviendo al tema de los puestos, que sé que a muchos os interesa. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué pasos has seguido? Dame un pequeño manual de lo que has hecho, un poco tu experiencia, para que de alguna forma podamos ver, los que nos están viendo, cómo lo has conseguido. Primero de todo, el llegar a ser presidente de la Delegación de Estudiantes Económicas es porque los estudiantes me votaron. O sea, votaron a la lista de la cual yo representaba, me votaron a mí. Bueno, votaron a las 62 personas, pero al final la asociación me eligió a mí. ¿Cómo empecé yo? Pues mira, yo empecé, primero de todo, siendo delegado en primer curso de Publicidad y Relaciones Públicas, delegado de clase, que es como prácticamente empezamos todos. O sea, al final todos empezamos por ser delegado de clase porque es la parte, primer contacto que tienes, ¿no? En primero. Yo entonces empecé siendo delegado de clase. Luego, pues mira, te cuento mi historia. Siempre la semana de bienvenidas, el Consejo de Estudiantes organizamos unas bienvenidas que son en los bajos de la biblioteca. Seguro que muchos de los seguidores saben lo que es, en los cuales hay un montón de servicios. Bueno, pues el Consejo de Estudiantes montamos nuestras carpas y tenemos ahí juegos y demás y regalamos chocobús, material y demás. Pues yo estaba en primero de carrera y yo, pues a mí es verdad que yo me sonaba un poco, pues a mí siempre el tema de la política y demás siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y demás. Entonces, pues fui con mis amigos, pero en plan coña.
pasamos por ahí y tal, y yo es verdad que la presidenta que era en ese momento, que es ahora una de mis mejores amigas, María, eh, era la presidenta actual del Consejo de Estudiantes y nosotros teníamos amigos en común. Y al final, pero yo nunca la había conocido en persona. Total, que yo me acerco así como tal, así un poco tímido, y estaba con mis amigos y tal, y estábamos ahí por riendo, esto, no sé qué, cogemos una carpeta, tal, nos dieron, no sé qué, lo de seguirnos en redes sociales, tal, lo típico. Y ya vamos, me estaba yendo, me dice mi amiga María, oye, ¿tú eres Álvaro? Y digo, sí, ay, yo soy María, soy amiga de tal, tal, que nos conocemos por esto, tal, por lo otro. Y digo, ah, María, tal. Y ya, y le dijo, oye, ¿y aquí qué hacéis, tal y cual? Y entonces pues estuvo ahí contando un poco. Y me dijo, bueno, dice, dame tu teléfono, dice, y quedamos si quieres la semana que viene y te vienes un día al Consejo de Estudiantes, que tenemos los despachos en los cuales invito a todo el mundo a cuando quieran venir, en los bajos del Aulario 1, en la esquina, al lado justo que da al CS1. Y me dijo, vente un día y demás, y nos vemos en persona y hablamos y tal y cual. Y yo, bueno, pues nada, pues yo ahí en ese momento estaba trabajando. Y entonces, pues nada, pues fui. Y me comentó todo un poco y demás, pero yo, de lo que te decía antes, no le presté mucha atención, o porque no tenía tiempo. Y al final lo que te he dicho antes, y te he venido comentando con la entrevista, yo si estoy en un sitio estoy para estar al 100%, no para estar y dar un poquito de mí, sino lo doy al todo al 100%, porque creo que es como tiene que ser. Y entonces, pues nada, un día de repente me escribió y me dice, oye Álvaro, dice, tú tienes una asignatura de marketing, ¿no? Y digo, sí, en primero, fundamentos del marketing. Me dice, vale, es que son las elecciones a representantes de los estudiantes en el departamento de marketing. Y es por si te quieres presentar. Y yo le dije, pero bueno, tengo que hacer algo, digo, porque es que no puedo hacer nada. Me dijo, no, no, simplemente estar y cual, no sé qué. Y dije, venga, perfecto, pues vamos para adelante, me presento. Y nada, me presenté, ganamos las elecciones, porque nos presentamos 3 candidatos, serían 2, se ganó las elecciones. Y a partir de ahí, pues ya, cuando ya luego dejé de trabajar y demás, ya me empecé a meter más y me involucrarme más en el Consejo de Estudiantes. Y en septiembre del año pasado, claro, en septiembre del año pasado, eh, María me ofreció ser director del gabinete de presidencia del Consejo de Estudiantes. Fuera que yo había, por ejemplo, ahí entablado una relación muy estrecha con parte de los miembros del Consejo de Estudiantes, los cuales ahora son mis amigos íntimos, o sea, son de mis mejores amigos. Y entonces al final me lo ofreció y yo le dije que vale, que perfecto, que sí, que encantado. Y luego, pues al final, uno de mis mejores amigos también, Edu, que además es ingeniero informático, eh, se tuvo que salir porque está haciendo el doctorado aquí en la Universidad de Alicante. Entonces se quedó una vacante de vicepresidente. Y entonces, como yo era jefe de presidencia, o sea, jefe director de gabinete de presidencia de Consejo de Estudiantes, que es un puesto un poco pues, para ayudar, yo al final era contestar correos, ayudarle en todo lo que quería la propia presidenta, me ofreció ser vicepresidente del Consejo de Estudiantes. Entonces dije que sí, y nada, estuve vicepresidente del Consejo de Estudiantes, vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes, hasta que fuimos a elecciones y pues el presidente otra vez contó conmigo. ¿Cómo se llega? Pues hombre, yo creo que si no trabajas, si no te esfuerzas, yo creo que no llegas. O sea, al final, ¿hay enchufe? Yo no diría enchufe. Yo diría que creo que yo, como presidente de una delegación de estudiantes que soy y puedo hablar con conocimiento de causa, creo que si una persona vale, si una persona demuestra que es válida Se va a poner la voz. y que además trabaja, que se desenvuelve bien, que lo que le pides te lo hace, que es resolutivo y que sobre todo tiene ganas y lo que le pides, ahí va a estar el primero, sin pedir nada a cambio, que eso es muy importante, nunca pedir un puesto ni nada a cambio, pues entonces yo creo que sí que se va a poder llegar. A mí, fíjate, yo mi asociación, la asociación que fui representando al Consejo de Estudiantes, o sea, al Consejo de Estudiantes, a la delegación de estudiantes de la Facultad de Económicas, yo no era el candidato. Pero al final, pues bueno, pues se eligió desde dentro de la asociación que yo tenía que ser el candidato porque estaba en segundo de carrera, o porque me había desenvuelto bien, porque ya había organizado charlas anteriormente sin tener ningún cargo y sin ser absolutamente nadie, había organizado charlas. Y entonces pues vieron oportuno que yo era el candidato correcto, a lo cual yo hoy estoy encantado de que hayan contado conmigo y contaron conmigo. Por eso te digo que yo, si hay alguien aquí que le gusta la representación estudiantil, no hace falta un cargo. O sea, ¿es importante el cargo? Hombre, pues por supuesto también es importante, ¿no? Al final todos queremos que nos reconozcan, pero al final yo hice charlas, 2 charlas en concreto, sin ser nada, sin ser simplemente delegado de mi clase, y hice 2 charlas. Entonces, al final eso fue lo que luego llevó a que me nombrasen un determinado puesto. Por lo que te digo que es que al final
las cosas hay que ganárselas en la vida. Y nada, nadie regala absolutamente nada. Entonces yo creo que si trabajas, si te esfuerzas y si luchas por llegar a ser algo, por querer ser algo, al final tendrás su recompensa. Eso sí, si tenemos el consejo de estudiantes para tener un despacho, porque tenemos despachos al final, y para tener una serie de privilegios, estás muy equivocado. El consejo de estudiantes es que tenemos que acordarnos y tener en cuenta que somos simplemente estudiantes. Que no por ser un vicepresidente, un presidente, un secretario, un vicesecretario, no somos ni no estamos por encima de ningún estudiante. Porque somos estudiantes al simple, o sea, es que somos estudiantes, o sea, hacemos los mismos exámenes, las mismas prácticas y tenemos los mismos beneficios o las mismas cosas malas que tienen el resto de estudiantes. O sea, me refiero, pero al final yo creo que el Consejo de Estudiantes es una herramienta fundamental para desenvolverte, para hacer contactos, para pues tener al final pues una especie de portfolio en tu currículum y conocer a cierta gente que luego pues te pueda servir para tu vida profesional. Entonces yo creo que el estar en el Consejo de Estudiantes implica dedicación, tiempo y sobre todo ganas. Y si no, pues sinceramente, pues no estés. Porque es que a lo mejor hay mucha gente fuera que tiene muchas ganas de hacer cosas y que a lo mejor pues puede aportar su granito de arena y puede bueno, que se envuelva de una manera más correcta y que pues eso repercuta en el Consejo de Estudiantes y así repercuta en los estudiantes de la propia universidad, que al final es el objetivo principal, trabajar por y para los y las estudiantes de la Universidad de Alicante. Vale, cambiando totalmente de tema y hablando de gente, de personas, el networking es algo súper crucial, súper importante. Y lo hemos repetido desde el primer día que empezamos a hacer y emitir este tipo de vídeos. Pero muchos estudiantes no saben cómo empezar. ¿Cómo recomendarías construir una red de contactos desde cero? A ver, yo creo que es fundamental. O sea, al final, y es verdad, y también yo creo que a lo mejor eso también abrimos otro debate. El hecho de tener un título, como pues una carrera universitaria, un máster y demás, está muy bien y es totalmente necesario al final para llegar a determinados puestos, pero exactamente no por sí solos. O sea, a día de hoy es mucho más importante y la vida es así. Y a lo mejor la gente que dice, pues eso es una mierda, tal, pero no sé qué. Muy bien, perfecto, pero es que es así. Es que en esta vida, si no tienes contactos, es que no vas a poder. Es que está claro que mucha gente llega, pero los contactos son fundamentales. O sea, son totalmente fundamentales para hacer unas prácticas, para pedir una carta de recomendación, para acceder a lo que sea, a un día, un tío que viene a una charla que tal y que cual, que está petado, pues tú conoces de repente al director o al presidente de Multitech o al presidente del Consejo de Estudiantes y a lo mejor pues te dice, bueno, venga, venga, pues vente, que si se cae a uno te llamo, si no se cae nada, pero si se llama, te caes, te llamo. Al final son fundamentales los contactos y eso del networking es fundamental. ¿Cómo hacemos nosotros para ese tipo de cosas? Yendo a actos. O sea, el estar activo. O sea, es verdad que, por ejemplo, cuarto de carrera es un año que en la totalidad de las carreras, de modo general, suele ser Más suave. más suave. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que no ha hecho a lo mejor contactos durante todo primero, segundo, tercero, que ya sería un error, ¿vale? Para tener una red de contactos positiva y una red de contactos bastante fuerte y amplia, ir a actos. O sea, ir a charlas, ir a ponencias, ir a eventos, ir a viajes, ir a absolutamente todo. ¿Por qué? Pero no ir y pasar desapercibido, no, ir, preguntar, acercarte luego al ponente, acercarte al que ha organizado esto y tal, y darte el contacto y no sé qué y no sé cuál, y seguirte por LinkedIn. Y al final así vas haciendo una red de contactos que luego, a la hora de cualquier cosa, oye, pues mira, esto lo ha montado no sé quién, no sé cuándo, mira, pues voy a felicitarle, mira el podcast este que tal, que no sé qué, mira, oye, ¿te quieres venir al podcast mío y tal? Y a partir de ahí ya entrevistas a lo mejor a un ponente, un economista, un ingeniero informático o alguien especialista en inteligencia artificial, por ejemplo, se me ocurre, y a lo mejor luego, pues oye, puedes tener una oportunidad, por lo que te estaba comentando, que al final es primordial el hecho de la red de contactos, porque al final luego nunca sabes lo que va a ser de uno, y sobre todo, y yo siempre intento quedar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque nunca sabes esa persona lo que puede llegar a ser y ayudarte, y entonces yo creo que es primordial quedar bien con la gente, ayudar a todo el mundo en la medida de tus capacidades y en lo que tú puedas.
pero sobre todo, aprovechar todos los eventos que hay en la Universidad de Alicante, torneos, concursos, ir, pero no ir y pasar desapercibido, sino ir, hacerte notar, preguntar, acercarte al ponente, y al final yo creo que así uno consigue una red de contactos que luego, pues al final, el día de mañana nunca se sabrá dónde está cada uno y si te pueden llegar a ayudar o no te pueden llegar a ayudar. Lo bonito que tiene la universidad es que hay muchos eventos, como has dicho. Pero ¿cuál es tu consejo para romper el hielo? Quiero decir, ahora el estudiante de a pie que nos está viendo, vale, está motivado, sabe lo que hacer, ir a eventos, pero claro, ¿cómo empiezas una conversación con alguien que no conoces, apenas conoces? A ver, yo creo que no todo el mundo es totalmente extrovertido y abierto y demás. O sea, al final eso también se practica. O sea, yo ahora, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy una persona que yo no soy nada tímida y demás, bueno, dependiendo de la situación, todo hay que decirlo, ¿no? Pero no suelo ser nada tímido, pero hay que salir de la zona de confort. O sea, al final, todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que salir o tendremos que salir de nuestra zona de confort. Y eso es un aprendizaje. El hecho de ir a un acto, yo he ido a actos y yo no conocía a nadie. Y a lo mejor me ha dado vergüenza acercarme. Pues sí, me ha dado vergüenza. Pero es que esa persona a la cual tú te estás acercando, a lo mejor, o seguramente al 100%, ha pasado por esa misma situación. Y te va a atender seguramente bien. ¿Por qué? Porque él, en su pasado, estuvo ahí, exactamente. A mí si me viene ahora, por ejemplo, en un acto, un chaval a preguntarme algo, pues oye, pues la atiendo de la mejor manera que pueda porque yo he pasado por ahí. Yo, por ejemplo, pues, te voy a contar una anécdota de un chaval vamos, que fue alucinante porque nos ofreció, se le ocurrió la idea, es una cosa que nosotros también íbamos a hacer desde la Delegación de Estudiantes de Económicas, pero ese chaval se acercó un día y mandó una carta también en este caso al decano, que era Raúl, sobre hacer una jornada de inversión en la Facultad de Económicas porque había estado en otra jornada de emprendimiento, la primera jornada de emprendimiento que hemos organizado desde la Delegación de Estudiantes, y entonces vio oportuno organizar una jornada de inversión porque creía que era muy importante y además del mismo formato que habíamos organizado la jornada de emprendimiento. Bueno, pues este chaval, yo no lo conocía de nada. Y el chaval perdió esa vergüenza, perdió esa timidez y se acercó, vino al despacho de la Delegación de Estudiantes, tuvimos una reunión con él y a día de hoy tenemos que decir que ha sido el acto que más éxito ha tenido. Una media de 140 asistentes, 150 asistentes en una jornada de inversión. O sea, hay fotos que, o sea, nos cubrió la información. El periódico Información hizo una publicity, que para la gente que no lo sepa en el tema de publicidad, es hacerte una publicidad totalmente gratuita y sin que tú lo busques. O sea, el hecho de tú conseguir que al realizar un evento importante te cubran esa noticia, tanto Actualidad Universitaria de la propia Universidad de Alicante como el propio Diario Información, que es el periódico más leído de toda la provincia de Alicante. O sea, y al final eso te demuestra el éxito de algo y que sale de una persona que no estaba metida en representación estudiantil y que simplemente perdió la vergüenza esa y al final plantó cara y se hizo. Y aparte el chaval dio una charla, contamos con el director del Banco de España y luego con un ponente maravilloso también que era un director de banca y el tema de bolsa y la gente acabó súper contenta. O sea, al final, eh, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo de perder la vergüenza y de echar para adelante y intentar que la gente y pensar que todos hemos pasado por ahí y que en más o menos medida hay gente que es más o menos extrovertida, pero que bueno, que al final hay que salir de la zona de confort. Porque eso al final luego, pues este chaval a lo mejor ahora se quiere formar otra charla, a lo mejor en su pueblo o donde sea, ya tiene esa experiencia de decir, he perdido la vergüenza, me he ido, me he reunido con dos personas que no conocía absolutamente nada, le mando una carta al decano y automáticamente me curra una formación y he conseguido el mayor éxito, una delegación de estudiantes. Claramente, también es verdad que la delegación de estudiantes organizamos todo, pero el chaval tuvo la idea, es una idea que nosotros ya veníamos previamente y que ya íbamos a hacer, porque hicimos también una salida al Banco de España y ahí salió también la idea, pero se juntaron una serie de factores que hicieron que al final, pues oye, pues fue un completo éxito. Tú ya que eres estudiante con experiencia, de aquí a 5 años, ¿te ves esforzando en la economía de Alicante, en otros lugares, sea Suiza, países nórdicos, o prefieres quedarte? Yo, mira,
la gente que me conoce, yo soy enamorado de mi tierra, enamorado de Alicante, es la mejor terreta del mundo, me parece una ciudad brutal y yo, si puedo, aparte yo creo, o sea, he conocido mundo ya, o sea, me he hecho un Interrail y demás, y si puedo, voy a seguir conociendo mundo porque me parece fundamental conocer otras culturas, otras tradiciones, o sea, me parece fundamental. Pero sí que es verdad que Alicante me gusta mucho. O sea, yo estoy muy cómodo en Alicante, tengo mi familia en Alicante, tengo mi vida en Alicante y además quiero aportar a mi ciudad. Yo soy una enamorada de Alicante, pero por los cuatro costados. O sea, es que me encanta todo. O sea, las tradiciones, absolutamente todo lo que ahí tiene en Alicante. Es un clima maravilloso. Tiene una de las mejores calidades de vida del mundo, y es verdad, y así lo dicen. Pues, ¿por qué me tengo que ir a un sitio en el cual yo estoy muy a gusto? Y pues sí que me veo reforzando la economía. Yo al final vengo de una familia, mi abuelo es empresario y entiendo que el tejido empresarial y el tejido de lo que da dinero a la economía de todo, principalmente de España, son los empresarios. Y es primordial. Y yo, pues oye, me gustaría emprender y quiero hacerlo, pero pues, para aumentar ese tejido empresarial en la provincia de Alicante, pero creo que también previamente pues tengo que tener experiencia profesional y no lanzarme ahí pues sí, ¿no? Hay que tener un poco de cabeza, pero sí, pero yo me veo estando en Alicante, me veo trabajando por Alicante porque me gusta mucho y que me gusta trabajar en Alicante, vivir en Alicante y que es verdad, es que al final para mí es la mejor ciudad del mundo. Pues nada, Álvaro, esto sería todo. Muchas gracias por haber venido, porque, bueno, según entiendo, ser presidente de la delegación de estudiantes, pues tiene sus cargas, entonces te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aportado tu tiempo para los estudiantes que nos están viendo. Y para ti, estudiante, muchas gracias a ti también por haber venido, por, bueno, estar hora, 40 minutos viéndonos. Y bueno, voy a ser muy pesado, pero seguidnos, dale like, compartidlo con todas las personas que queráis que lo vea. Y bueno, si incluso si son amigos de otras universidades de Valencia, que digan, ¡buah! ¿Qué podcast más bonito tenéis ahí en Alicante? Quiero ir. Lo que sea, que nos ayude. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.